Podemos hablar de historias de caprichos. Andaremos por Mongolia, por Portugal y por España. Temujin, el gran Genghis Khan, vivió a caballo prácticamente entre los siglos XII y XIII. ¡Ah! Entendí. Está hablando el redactor de la época en que vivió el Genghis Khan, a caballo entre los siglos XII y XIII. Pensé que había vivido a caballo, lo cual también es cierto de alguna manera. A los 30 y pocos años ya era el hombre más poderoso de Occidente. Genghis Khan murió muy mayor, no se sabe si con 60 o 70 años, no parece muy mayor, pero eran muchos años para la época. La muerte le vino de una forma impensable para un mongol, porque se cayó del caballo. Su muerte se produjo para peor en mitad de una batalla cerca del Tíbet, pero sus hombres mantuvieron oculto el dato para que el enemigo no se beneficiara de la mala noticia. ¿Vio cómo es esto cuando dice, se murió el Genghis Khan, ya todos se hacen los piolas? Solo cuando se produjo el triunfo, los hombres de Gran Khan iniciaron el traslado del cuerpo. Genghis Khan está muy bien enterrado, les digo. Tanto que no hay forma de encontrarlo, pese a que lo buscan arqueólogos e historiadores de todos los países desde hace cientos de años. Es que se puso mucho cuidado en que nadie supiera a dónde lo iban a enterrar. Vean. A Genghis Khan le preocupaba que nadie profanara su tumba. Todos los que salieron al paso del cortejo fúnebre fueron pasados a cuchillo. ¿Para qué? Para que nadie supiera en qué dirección iba el cuerpo. La cosa no terminó aquí. Nada menos que 2000 sirvientes construyeron la tumba y una vez que la terminaron fueron asesinados por 800 soldados para que ninguno pudiera contar dónde estaba el entierro. Claro, estos 800 soldados no corrieron mejor suerte porque como también ellos sabían dónde estaba enterrado, cuando volvieron de su misión fueron ejecutados por otros soldados. En fin, la cadena de muertes arroja unas 4000 personas y no sabemos quién determinó cortar aquella serie de asesinatos. La ubicación de la tumba fue declarada Ig-Hyoring, que significa en mongol Gran Tabú. El idioma mongol es muy fácil. Gran Tabú se dice Ig-Hyoring y todo por el estilo. Nunca más nadie habló de la tumba de Genghis Khan. Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. Además, el día que aparezca Genghis Khan, si es que aparece, no estará solo, estarán sus caballos, sus doncellas y sus criados, porque todos ellos fueron sacrificados y enterrados junto a él para seguir sirviéndole en el más allá. Lo malo de toda esta historia es que los descendientes del Gran Khan continuaron luego esta costumbre de cargarse a todo humano vivo que presenciara sus entierros. Afortunadamente la gente aprendió el truco y cada vez que se moría un Khan salían rajando en dirección contraria. Hubo en Portugal, cambiamos ahora, otro muerto célebre. Hubo en Portugal un rey allá por el año 1355, a quien no le gustaba nada, pero nada, la amante de su hijo. El rey era Alfonso IV, y su hijo era Pedro, y la amante Inés de Castro. Tampoco le gustaba al rey la relación que su hijo tenía con Inés de Castro, que la decapitó. La cosa había sido así. El rey Alfonso IV pactó el segundo matrimonio de su hijo, Pedro, con la descendiente del poderoso noble castellano don Juan Manuel, casualmente el autor del Conde Lucanor, el infante don Juan Manuel. Bueno, la muchacha se llamaba Doña Constanza, pero con Doña Constanza llegó a la corte portuguesa su prima.
una muchacha hermosa llamada Inés de Castro, de quien el infante don Pedro se enamoró. Tanto se quisieron que el infante don Pedro e Inés de Castro se fueron a vivir juntos. Se casaron en secreto y tuvieron 4 hijos. Alfonso, eso se llama tener un amante. Alfonso IV se enteró y ante el temor de que el matrimonio se llegara a legalizar y que alguno de los hijos reinara en Portugal, mandó a 3 hombres que decapitaran a Inés de Castro. Y ocurrió una mañana de enero en el Palacio Real de Coimbra, junto a la Fonchi das Lágrimas. El infante don Pedro se enfrentó a su padre. Guerra civil. Guerra civil. Nada de que tener que andar matando a mi amante. No. Guerra civil. Y consiguió arrebatarle el trono. Y ya rey, Pedro exhumó el cadáver de Inés de Castro y cuentan que lo que quedaba de ella, lo agarró, lo engalanó con ropa de reina y lo sentó en el trono, lo sentó. Obligó a toda la corte portuguesa a rendir pleitesía a la reina, a besarle la mano y a tratarla como si estuviera viva. Dice la crónica, sentado el rey en su trono, teniendo a su derecha el trono de doña Inés, los cortesanos fueron pasando uno a uno ante, la finada, y besándole la mano. Un gran silencio invadía la estancia. Sin atreverse a levantar los ojos al rey, todos los nobles y religiosos juraron lealtad y respeto a la reina muerta. Y alcahuetes que eran, es un comentario mío. Pedro observaba el desfile intentando adivinar un movimiento de rechazo en alguno de las cortesanos. Pero el terror a la venganza de Pedro era de tal magnitud que nadie eludió el beso a la finada. A pesar de que Pedro se entregó a una vida licenciosa, después de enterrar de nuevo a su amada, jamás logró olvidarla. Y al final, poco antes de su muerte, Pedro pidió ser enterrado junto a ella en el monasterio de Alcobaca. Hoy esa tumba es objeto de peregrinación de los enamorados. Cuando se situaban en las iglesias los sarcófagos de reyes y reinas, la costumbre era colocarlos en paralelo, uno al lado de otro, como 2 camas turcas. Pero estos no. Los sepulcros de Inés de Castro y Pedro no están en paralelo, sino enfrentados. Esto es así por deseo expreso del rey Pedro, para que cuando llegara el día del juicio final y los cuerpos salieran de sus tumbas, lo primero que viera el monarca al levantarse fuera el rostro de Inés de Castro. Punto. Última historia. El rey Felipe II de España murió en su cama del monasterio del Escorial en septiembre de 1598. Había estado agonizando por su gota durante casi 2 meses. Un dolor, en fin. Y había querido rodearse en sus aposentos del mayor número posible de reliquias de santos, porque era así. Entonces mandó que le trajeran la rodilla y el pellejo de San Sebastián, una costilla del obispo San Albano, el brazo de San Vicente Ferrer, y eso por citar solamente 5. Cité 3. Cada mañana, durante 2 meses, Felipe II hacía que le acercaran todas las reliquias para besárselas y pasárselas por la pierna enferma. Se pasaba los huesitos y tenía perfectamente contadas y detectadas las piezas, porque a veces debía advertir a Fray Martín de Villanueva, a cargo de las reliquias, porque le alcanzaban el fémur equivocado o la rótula errada. Entonces gritaba Felipe, este fémur no es el de San Jerónimo, ahora moriré por vuestro yerro. Bueno, aquella obsesión del rey por los huesitos resulta que causó que ahora el Escorial guarda lo que se considera probablemente el mayor relicario del mundo. A los lados del altar mayor, en las capillas laterales, se guardan a buen recaudo 144 cráneos, todos de santos, una docena de esqueletos, igualmente sagrados, más de 4.000 huesos que en algún momento llevaron puestos casi todos los santos del martirologio. El segundo deseo del rey, antes de morir,
y después de la recolección de reliquias, fue dejar perfectamente arreglado todo su funeral. Felipe II ordenó que abrieran el ataúd de su padre, Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, para ver cómo estaba amortajado y dispuesto, porque él quería quedar de la misma manera. También dispuso cómo debía ser su féretro y exigió que estuviera bien terminado para darle el visto bueno. Ordenó que se construyera un ataúd de plomo que cerrara herméticamente y evitara los malos olores. Ese féretro luego debería introducirse en otro realizado con un tipo de madera muy especial, la madera de un árbol del paraíso que tenía entre sus reliquias favoritas. Alguien había talado un árbol del paraíso y se lo había traído a Felipe. Felipe II dejó dispuestas algunas órdenes que debían cumplirse por su muerte. Tuvieron que celebrarse 62.500 misas, y cuando se hubieran dicho estas, ordenó 24 más de requiem en los aniversarios de su nacimiento y muerte, más otras muchas que sería largo relatar. Felipe II ordenó también que jamás dejara de haber 2 frailes jerónimos rezando permanentemente frente a su sepulcro. Falta documentación respecto al tiempo que aguantaron los jerónimos con tal capricho, pero parece que tuvo centinelas de rezo continuos por no menos de 50 años. Algo más. Antes de morir, llamó a un trío, cuyo nombre no se conoce, y les dijo: canten una canción para mi muerte.